hablando primeramente y también sabía ofrendar, pero una de las cosas la más grande que él hizo fue preparar los planes para levantar en casa a Jehová. Eso es lo más importante que él hizo. ¿Sabe por qué le voy a decir esto? Él quería que todos los hombres alababan a Dios y que Dios, pero más importante, que él tuviera una casa para que habitara en medio de ellos y que él fuera el guiador de todo aquel pueblo. Él fue un gran adorador y digno de recordar, hermano, porque una de las cosas más importantes es que levantó ese tabernáculo y tenía altar, definitivamente, ¿verdad? Pero los planes que él realizó, porque lo que hizo nada más Salomón fue echar mano a la obra, porque los planes ya estaban hechos. De hecho, ya había traído el oro, ya había traído la madera, ya había ordenado todo eso, y eso fue la obra más importante que él hizo en esa tierra, hermano, hablando espiritualmente también, porque usted sabe que la casa de Dios era el lugar donde se debería, en ese tiempo, estando bajo una ley donde Dios habitaba y donde Dios derramaba bendición y vida eterna. Entonces, lo más importante es levantarle casa a Dios. Ahora, ¿es usted casa de Dios o es usted casa de demonios? ¿Verdad que solamente hay dos casas, una casa de demonios o casa de Dios? Porque el mismo Señor dijo, ¿verdad? Él dijo que esto lo convirtieron en casa ¿de qué? Casa de ladrones, casa de demonios. Entonces, hermano, ¿me puede buscar qué significa, por favor, Jeremías o Elías, por favor? Elías, yo creo que Jehová es él. Elías es Jehová, es él. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ok. Y eso es Elías, ¿verdad? Ok, búscame Jeremías, por favor. Jehová es mi padre, Jehová es padre, ¿verdad? Bueno, el asunto es que vamos a dar inicio entonces al tema de esta noche para continuar, hermano, el tema ese que habíamos empezado el día de ayer. Entonces, el Gilgal, tierra del círculo virtuoso, ese es el tema número 2. Entonces, ¿por qué le puse así? Porque en realidad ahí fueron circuncidados los hijos de Israel y les quitaron el oprobio de Egipto, para que ellos, hermano, vivieran bajo aquel pacto, bajo aquella rueda, aquel círculo virtuoso al que el Señor los había llamado. Y veces el exaltado de Dios. El exaltado de parte de Dios, pero no hay otro. Bueno, Oseas dice: toda su maldad está en Gilgal, allí los aborrecí por la maldad de sus hechos, los expulsaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son rebeldes. Pues usted se da cuenta que se está hablando, porque ellos, en vez de realizar un ciclo virtuoso, cayeron en un ciclo vicioso y se convirtió, hermano, y se volvieron expertos en hacer el mal. La Biblia dice que ellos se volvieron expertos en hacer, ¿sí? Exaltación de Dios. Exaltación de Dios. Bueno, vamos a después vamos a ver eso. Solamente quería saber. Ahora fíjense. Entonces, vemos que aquí el Señor les reclama en este profeta. Pero vamos a orar para que el Señor derrame su gracia, su misericordia, su poder y de nuevo su palabra sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Padre mío, que se han quitado todos los estorbos que se han levantado en contra de su pueblo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Limpiaros aires, Padre, se lo ruego, por favor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire que son las 10 para las. Es muy poco el tiempo que me queda. Ahora que se hace muy tarde, hermano. Josué 5:9. Vemos que aquí el pueblo, el Señor, cuando los circuncida, les dice: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los israelitas entonces acampados en Gilgal,
celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Entonces la Pascua era la celebración en sí, hermano, porque nuestra Pascua es el Señor. Era cuando se comían los panes sin levadura. Ahora, ahí entra el Señor y les quita el oprobio de Egipto y hace un pacto con ellos. Entonces en Gilgal vemos que dice rueda, círculo, pacto. Ahora aquí cometí un error de frases, pero bueno, así lo voy a dejar. Cuando llegó Gedeón, acuérdense que hablamos de esto, y aquí un hombre estaba, acuérdense de lo que habíamos hablado ayer, solamente es un recordatorio. De la cebada vimos que la cebada era la palabra, entonces la palabra dura, y ahí vemos entonces lo que habíamos hablado ayer con respecto a se fue rodando. Alguien tiene una foto de ahí, no le volví a cometer un error aquí. Entonces si usted se da cuenta lo que hizo, hablamos de esto, se lo expliqué ayer. Entonces algo que le puse nuevo nomás fue esto, que se me olvidó poner el retoque o la animación. Entonces el Señor, hermano, si usted se da cuenta, ayer vimos que en lo que habíamos hecho aquí, se dio cuenta, entonces el Señor lo que hizo fue voltear, pero si usted se da cuenta, dice que tumbó a Madián, y Madián vimos que eran los códigos, ¿verdad?, en la carne, ese ADN, hermano, que nos hace mercaderes, porque Madián significa mercader. Acuérdese que el Señor del templo, como habíamos hablado, sacó a los que vendían, ¿verdad? Los que vendían en el templo los sacó. Entonces, Madián, los códigos en la carne es lo que nos hace nosotros vender, porque nosotros vendemos, en vez de vender la verdad, vendemos la mentira. O sea, nos hacemos vendedores, hermano, en el mismo templo. Por aquel que lleva un chisme, está vendiendo eso y contamina, y viene el otro que le gusta el chisme y le compra el chisme, y luego ¿qué hace? Viene y se lo va a vender a otro, y el otro se lo compra y se vuelve un caos en la casa de Dios. Entonces la iglesia también se vuelve una cueva de ladrones, pero a causa de Madián, a causa, hermano, de los códigos de las cosas que nosotros tenemos. Por eso es que hay que erradicarlas, hay que quitarlas de nosotros, hay que quitar eso que tenemos, los vicios, las costumbres, las peleas, las iras, y todo eso lo tenemos que quitar nosotros para que este lugar se convierta en casa de Dios. ¿Por qué cree usted que le estoy diciendo que lo más importante de que hizo este hombre fue que él construyó, hizo los planes para la casa de Dios? Entonces, ¿por qué? Porque es importante, porque usted y yo le queremos construir casa a Dios. Yo no quiero que esta casa sea una casa de ladrones. Yo no quiero que sea casa de mentira. Yo no quiero que sea casa de contiendas. Yo no quiero, esta casa es casa del Señor. Yo quiero mostrar, hermano, que realmente Dios hizo una obra en mi vida. Pero para yo cambiar, para yo poder erradicar todo eso, yo necesito ser confrontado. Yo necesito cambiar. Yo necesito, hermano, que Dios hable conmigo cara a cara para que yo pueda cambiar realmente. Porque el que hace cambiar al hombre es el Señor. No somos nosotros, sino que es el Señor a través de su palabra que nos hace cambiar. Entonces vimos que después que se voltea el vaso, vimos cuando la rueda golpea, entonces vemos que al golpearla, lo que hace, dice que la voltea, entonces ya queda la boca hacia arriba y ya podemos recibir, pero después entra la luz en nosotros, hermano, y eso nos da vida. Acuérdense que habíamos hablado de eso. Ahora, en el caso de Ruth, vimos que volvió ella y con ella su nuera, dice, volvió Noemí y con ella su nuera, la moabita, regresando así de los campos de Moab, y vimos que ella exactamente llegó en el tiempo de la cosecha de la cebada, y lo que ella espigó, dice, fue como un efa. Entonces el efa, hermano, y también vimos que también Boz le dio a ella 6 medidas también de cebada, y vimos que porque le había dado, hermano, Boz, ella recogió la cebada. O sea, ella la recogió, ella agarró la palabra. Es como la iglesia que agarra, toma la palabra para ponerla y para erradicar de dentro de nosotros
porque usted tiene que ser humilde para recibir esa cebada, esa palabra fuerte a su vida que le dice a usted: oye, tienes que dejar de ser hipócrita, tienes que dejar de ser un ladrón, tienes que dejar de ser un borracho, tienes que dejar de ser un drogadicto, tienes que dejar de ser un mentiroso, tienes que dejar de ser un chismoso, un avaro, tienes que dejar de ser un miserable, ¿verdad? Porque eso es, si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis el Señor confronta a la iglesia, a cada una de las iglesias la confronta, hermano, y a una de ellas le dice miserable, pobre, bueno, le habla fuerte, pero le dice una gran verdad, y les habla a todas, hermano, pero les dice verdades. Y las confronta. Eso estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento, porque piensan que aquel que es así es porque está bajo el legalismo, bajo la ley. Pero hermano, la palabra no ha cambiado, la palabra sigue siendo el corazón de Dios. El deseo de Él es llevárselo a usted de este lugar, llevárselo a esta tierra, porque usted no pertenece a la tierra, hermano, usted pertenece al cielo. Usted tiene una morada celestial que está esperando por usted. Entonces, y dije, Zacarías dice ahí, vimos cuál era el efa, que era la iniquidad. Entonces tomó para erradicar la iniquidad, vimos. Entonces también vimos aquí el vos, dice en el Ruth 3:15, le dijo: dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad, ¿verdad? Y vemos el manto ese, hermano, que vendría siendo lo que le cubría. Vimos que era de la 6ª letra del alfabeto hebreo. Entonces, y que significa estaca, y también significa luz. Y usted sabe que la luz es la que quiebra la oscuridad. Entonces nosotros necesitamos la luz, porque lo primero que dijo: y sea la luz, porque, ¿verdad? Que se acuerda que dijo: y fue la luz en la tierra, ¿verdad? Entonces también necesitó la luz. Entonces viene y le da precisamente las 6 medidas, porque si el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, no nos da la luz, nosotros no podemos erradicar las tinieblas de nuestro ser. Nosotros necesitamos la luz, necesitamos la revelación para poder hacer. Entonces, hermano, para seguir avanzando, ya se lo había enseñado esto, no más lo estoy recordando. Ahora, recuérdense que aquel niño era el único que tenía los 5 panes de cebada y los 2 pescados, que son los 2 paracletos, y los 5 panes, que en este caso eran los que tenía, y eran 5 panes de cebada. Yo le decía ayer, el hermano dijo: es que la palabra profética definitivamente es la palabra dura, la palabra profética, la palabra que confronta precisamente es esa. Pero son 5 ministerios que le tienen que dar. No es solo obligación del profeta, sino que, hermano, es los 5 ministerios que tienen que estar dando la palabra dentro, porque los 5 ministerios fueron, unos supuestamente mencionan que el evangelista, hermano, solamente es para afuera, solamente tiene palabra para afuera, pero afuera, hermano, si usted se da cuenta, la edificación de la iglesia será dentro de la iglesia, no se da afuera. Afuera la tarea, y quieren echarle solo la tarea de evangelista al evangelista, al ministerio evangelístico, y no es así. Todos tenemos que estar preparados y realizando, hermano, la obra que nos encomendaron, que es ir por la iglesia afuera y edificarla adentro. Pero son los 5 ministerios. O sea, es el trabajo que le dio el Señor a los 5 ministerios que transporten el pan, la cebada, los 5 panes de cebada. Bueno, en este caso, vamos a ver, dice ahí, en Lucas 9:13, yo quiero que veamos. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos vieron que eran los panes de cebada. No tenemos más que 5 panes ahí, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: hacer que se recuesten en grupos de 50. Vimos ayer esto, así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que les sobró. Vimos, hermano, que vimos los 7, se alimentó 5,000
por decirle algo, y sobraron 12. Ahí vemos un número que se marca. Entonces, es la rebelión. Ahora, exactamente, si usted se da cuenta, para erradicar o para que alguien muestre la rebelión, usted solamente dígale sus verdades en la cara, o que la palabra lo confronte, ahí se va a dar cuenta si tiene rebelión o no. ¿Está de acuerdo conmigo? Mientras usted no se meta, como dice, uy, ese no tiene, usted, la iglesia no quiere que se meta uno y le diga las cosas en la cara, que los ministros no transporten esa palabra. Ahora, si usted le dice a alguien las cosas en la cara, lo que está haciendo mal, y usted lo confronta, esa persona lo primero que saca es rebelión. Lo primero que saca es que le falta respeto. O empieza, como una persona le dije yo, usted lo que tiene, le dije de aquí, ¿verdad? Usted lo que tiene es que ayunar, le dije. No, hermano, cambió su semblante, me estaba viendo así, ay, recibiendo la palabra, porque todos recibimos la palabra esa que dan en todo lugar, ¿verdad? Se recibe la palabra así y ya justo ahí, ¿verdad? Pero ya cuando se empieza a confrontar, se le cambia el semblante, porque cuando usted cae bajo la rebelión, usted empieza a ver que el Señor depende al diablo. El asunto es que usted rápido, cuando lo empieza a confrontar a alguien, rápido saca la rebelión. Mientras no se le toque el punto, ellos están tranquilos. Usted está sentado ahí. Pero cuando el Señor lo empieza a confrontar, ahí es donde sale la rebelión. Ese es el problema con la palabra. La palabra esa se tiene que dar porque nosotros estamos en el último tiempo. Ahora, entonces, ¿cuál es la estrategia que marcaba? La estrategia marcó que dijo él de 50-50. Y vimos que de 50-50, de 5,000, son 100. Entonces, esa es la palabra que te lleva a la bendición, para que tú seas levantado como primicia. Recuerde que son tres la cosecha, el 30%, 60% y el 100 por 1. Son precisamente las tres formas que levantarán a la iglesia. Ahora, vemos, entonces dijo, entren en el reposo. Ahora, hermano, Lucas 9:18. Para seguir. Dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, después que viene el Señor, después de darles de comer, viene y se va, fíjense pues, después de darles de comer, va y les pregunta, ¿quién dicen los hombres o quién dicen las multitudes que soy yo? Porque ya los había llevado a comer y oyeron a las multitudes. Entonces viene el Señor cuando les dio la palabra. Fíjese pues, viene cuando ya les había dado la palabra de cebada, por decirle el pan de cebada, viene y se lo lleva y jala a los discípulos y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces les dice, entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos resucitados. Ahora, pero una versión dice, aquí en Mateo dice, para ver el otro nombre, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. ¿Se acuerda que yo le había... Jehová pone en orden. Jehová pone en orden. Por eso te estaba preguntando y no me gustó ese que tenía. Que no lo contrajo. Pero entonces, fíjese los nombres. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando aparece alguien, el nombre, ¿se acuerda que le dije yo que aquí aparecieron 3 hombres? Primero apareció Samuel, después apareció Abraham y después apareció Joel. Mire, hermano, fíjese pues, cuando Dios escribe algo en su palabra, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que está tratando de darnos luz el Espíritu para que nosotros podamos reaccionar? Entonces viene y le dice, ¿acaso cree usted que era casualidad que el Señor les estaba preguntando para que lo escribiera Lucas o para que lo escribieran los que escribieron? No, era para nosotros. Ahora, usted se va a dar cuenta, ellos dijeron, en Mateo dice, en este libro dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías y uno de los profetas.
o uno de los profetas, pero mencionaron a 3 nombres. O sea, de Juan a Elías y de Elías a Jeremías. ¿Qué le parece a usted? Y de Jeremías al Hijo de Dios viviente. Fíjese bien, después de haberles dado cebada. Ahora, nadie quería escuchar a estos 4 hombres. Nadie los quería escuchar. Si usted ve y indagamos a esto, porque a Juan lo mataron, a Jeremías lo mantuvieron preso, y a Elías lo querían degollar, y mejor Dios se lo llevó, pero tuvo que llevarlo a un tramo de Gilgal al Jordán. Lo llevó al pacto y del pacto lo llevó hasta el Jordán. Ahora, escúcheme bien. Vamos a ver más adelante. Entonces, al Hijo de Dios viviente lo crucificaron. Entonces eran 4. Porque al Señor Jesús no lo querían escuchar tampoco. ¿Por qué? Porque yo que les digo la verdad, ustedes me quieren matar, les digo. Yo les digo, yo que vengo aquí, les digo la verdad en su cara, les digo él, usted me quiere matar. Entonces, ¿cómo es que dicen que ustedes son hijos de Abraham y las obras de Abraham? O sea, les estaba mencionando el Padre, el pacto que había hecho con ellos. Y ustedes a mí se me quieren matar. Y es que ese es el problema. ¿Quién quiere escucharlo? Aquel que tiene palabra dura, aquel que confronta. ¿Quién lo quiere escuchar? Nadie lo quiere escuchar. Pero si usted se da cuenta, a los 4 les tocó vivir un momento difícil cuando Israel había abandonado a Dios. Si vemos a Juan, hermano, a Juan lo mataron, pero cuando Juan llegó, el pueblo estaba totalmente desligado de Dios. Y no lo querían escuchar, le tenían miedo. Porque Juan venía, hermano, con el hacha en la mano. A Jeremías lo mandaban a traer y les decía sus verdades en la cara. Y como les decía sus verdades en la cara, los nobles lo que hacían lo metían al cepo. Y venía Elías y se paraba, le decía sus verdades al rey y el pueblo también, porque el pueblo estaba cavilando en 2 pensamientos. El pueblo estaba cojeando. El pueblo no seguía a Jehová, no tenía como Señor a Jehová, sino que el Señor de ellos era Baal. Y el Señor, como les viene a llamar, hermano, ¿por qué cree usted? Él no podía decirles que Él era realmente. ¿Por qué? Porque si les decía, ¿qué hicieron aquellos que estaban encargados de la ley o de la palabra en el tiempo que Él llegó? Cuando Él les dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Cuando le dijo al sumo sacerdote, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Blasfemas, le dijo. Y se rompió la vestidura sacerdotal. Mátenlo, dijo. Porque nadie quiere, ahora, dígame usted, si uno va, ¿quién quiere escucharlo? Ahora, fíjese, vamos a seguir hablando de eso. Juan, por ejemplo, vea usted a Juan. Y si usted quiere escuchar a Juan, venga el domingo y ahí en la esquina de ahí del Atlántico y la William, ahí lo va a escuchar a Juan. Pero mire, pues, hermano, dice, mire que dice Marcos 1:6. ¿Cómo estaba él? Vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted que este hombre daba? ¿Qué cree usted que a ver, discúlpeme. Si tenía un cinto de cuero, ¿verdad que el cuero, este hombre dice que usted cree que el cinto de cuero lo tenía como piteado, como ahora nosotros andamos piteado, pintadito? Y ese hombre no lo tenía procesado, ¿verdad que no lo tenía procesado? Dice que era un cuero. O sea, ¿qué le daba él? Él daba la pura.
Ese no tenía, no le voy a meter aquí con estudio acá. No, él no tenía estudio. Él lo que entregaba era boom de una vez. Bombazos. ¿Por qué? Porque tenía sí, ahora, el asunto es ese. Ahora, vestido de camello, o sea, portaba la palabra para no llevar al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Qué era lo que traía él? El vestido de camello. O sea, que traía él no quería, él traía palabra para no ir al desierto. ¿Quién es la que va a ir al desierto? La infiel, la Cintia. Él traía, hermano, palabra. Era su vestidura de piel de pelo de camello. O sea que él traía la palabra para no llevar al desierto. O sea que por eso era dura, por eso era confrontativa. Ahora, él traía un cinto de cuero. O sea, la verdad sin mezclas. O sea, como dijo el hermano, traía bombazo de una vez. Usted ya ha oído a esos hermanos, no le digo que, pero ha oído que no le ponen adornitos, sino que, porque la gente quiere que uno le ponga adorno a la palabra, ¿verdad? Adórnemela de perdida usted, hombre, mire, sazónela, pero si es la palabra ya viene sazonada. ¿Qué gritas? Me dijo. Ya viene sazonada la palabra. O sea que quiere que uno la sazone con qué, con los sentimientos, con sentimentalismo, o con emociones, o con mire, eso le llaman sazón. Entonces, traía un cinto de cuero, comía langostas. O sea que lo que él hablaba arrasaba con lo plantado por el diablo, porque la langosta, ¿qué dice la Biblia que es su característica? Que arrasa con toda la cosecha abajo. Entonces él traía, comía langostas. Hermano, hablemos de esa langosta, porque no sabemos qué exactamente langostas comía él, porque tampoco eran de langostas del mar. No hay que creer que eran langostas del mar, sino que él comía un tipo de langostas ahí donde vivía, en el desierto. Entonces, miren, la langosta, lo que tiene, la Biblia dice que no tiene rey, pero dice que cuando vas arrasa con todo lo plantado. Se come todo la langosta. Entonces, hermano, se come todo el fruto y se come la hoja. Pues le cuento que la palabra que traía él era de que cuando miraba el fruto de aquellos, porque les decía generación de víboras, porque los veía como obraban, cuál era el fruto, le decía a ustedes lo que son hipócritas son. ¿Verdad que les decía así? O sea que él arrasaba con el fruto que traía de las plantas sembradas por Satán en el corazón. O sea que no, oye hermano, discúlpeme, usted no de casualidad, como diciendo, usted de casualidad no practica la mentira, y tal vez yo ya la vi que usted es mentiroso. Les voy a poner ejemplo. Entonces, Juan no llegaba así, mentirosa. Juan llegaba de una vez a arrasar por el fruto. Y a eso nadie lo quiere escuchar. Diga, vaya a ser esos ladrones ministros que están para pedir al iglesia. ¿Sí? Vaya a ver si les puede decir ustedes que le están enseñando la mentira. Vaya a meterse. Pues capaz que si pueden lo linchen a uno. Y son nuestros hermanos. Lo mismo hicieron con estos 3 hombres. También traía miel silvestre, o sea, traía revelación, energía, se destruía todo lo que causaba ceguera. O sea que él llegaba y le decía, ciego, busca, levántate tú que estás dormido y te alumbrará Cristo. Eso es lo que llegaba él a decir. Él llevaba miel, él comía miel y daba miel silvestre. Y la miel silvestre, usted cree que la miel aquí la procesa, pero él no, él se comía la miel silvestre, o sea, ¿cómo le llaman? El raf. Sí, él comía con toda la cera. La pura esencia se comía. Él se comía lo que agarraba del panal, él la comía él no la llevaba a procesar.
¿Sabe usted que a la miel, cuando la procesan, le echan azúcar aquí, verdad? Sí, y agua creo también. Ajá, y creo y agua también, la mezclan con azúcar y agua, y usted sabe, hay miel pura también, no va a decir que no, pero casi la mayoría, para poder abundar la miel, lo que hacen es mezclarla con azúcar y agua. Ahora, fíjese lo que traía. ¿A quién lo quería escuchar? Nadie. Entonces, hermano, Jeremías 2:23 dice así: ¿cómo te atreves a decir no me he corrompido ni he adorado dioses falsos? Observa tu comportamiento en el desierto y reconoce lo que has hecho. Camella que anda a la ligera de aquí para allá. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué? Porque era una camilla, porque andaba en el desierto. Y eso es lo que precisamente está evitando la palabra esa. Que no se convierta en camella y que no vaya al desierto. Esa es la palabra. Yo no estoy leyendo otra cosa más que la palabra. Ahora, miren, vemos en Elías también. Este hombre protagonizó uno de los enfrentamientos del bien y el mal más impresionantes de la historia, hermano. Este hombre. Ahora, ante el sistema jezabélico, matriarcal, y ante un rey apóstata, ante un pueblo infiel, entonces, y unos sacerdotes sedientos de sangre. Porque si usted se da cuenta, no era el único realmente que estaba en Israel que había doblado rodillas a los Baales, pero en realidad es el único que tuvo que confrontarse, porque si usted se da cuenta, hermano, no se menciona que hubo apoyo a Elías en ese tiempo, porque se tuvo que ir huyendo. Pero el asunto es hermano, los sacerdotes estaban sedientos. Él tenía que enfrentarse a este sistema que apareció en ese tiempo. Ahora, pero fíjese, entonces el gran problema era la extrema falsa adoración. Era lo que habían agarrado en ese tiempo. Fíjese que, miren lo que estamos haciendo. La palabra se va. Fíjese que lo que está pasando ahora es que hay una extrema falsa adoración. Fíjese bien que no es casualidad esos tres hombres de que los que estamos hablando. Ahora, tampoco es casualidad de Samuel, tampoco es Abraham y tampoco es Joel para Peniel. Tampoco es casualidad. Se acordó de los mensajes, ¿verdad? No terminamos con el último de Joel, pero ahí estamos todavía pendientes. Ahora miren, entonces fíjense, en 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo van a andar cojeando? O sea, vosotros entre dos pensamientos, si el Señor es uno, seguid de Baal y de poder. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que ellos tenían dos señores. O sea que ellos caminaban en dos caminos. O sea, es como en el último tiempo. La iglesia camina en dos caminos. Por eso es que va en uno, va cojeando. Hermano, venimos a la iglesia, la mayoría de hijos de Dios. En la iglesia vivimos una vida y nos vamos, y en la casa vivimos otra vida, o en el trabajo otra vida. O sea, pero hay dos señores. Y viene este hombre y los confronta y le dice: ustedes son unos cojos. El cojo es lo mismo que el hipócrita. Ustedes son unos cojos. Porque no dejan de ser iracundos, no dejan de ser mentirosos, de ser temerosos. O sea que ellos estaban viviendo dos vidas. Ellos tenían, hasta cierto punto, decían que le tenían temor a Dios, pero no le tenían temor a Dios, porque ellos estaban bajo el régimen de Jezabel, y Jezabel había traído a Baal a Israel. Y ellos empezaron a servir a Baal. Ahora, fíjense pues, entonces Elías significa: es mi Señor, Jehová es mi Padre. Entonces, ¿por qué cree usted? Perdón. ¿Por qué cree usted entonces, hermano, que viene Elías, si el significado es que venía a reclamar? ¿Quién realmente es Dios? Que Él es el Señor. Porque ellos tenían, y Baal significa dueño,
amo. O sea que la palabra Baal, no crea usted que en realidad es mala, porque significa Señor, amo. Pero ellos tenían al amo, a Baal, en este caso, dueño, amo, señor, marido, proveedor, padre, y Acera, que era la madre, porque se acuerda usted que, hermano, Acera, los sacerdotes de Acera estaban ahí también con los sacerdotes de Baal. Pero Elías no tocó a los sacerdotes de Acera, sino que lo que Elías era que lo había mandado, era porque él significa Jehová es mi Señor. Entonces él lo que iba a quitar era el Señor que ellos tenían, porque el Señor que Israel tenía en ese tiempo era el proveedor. Porque fíjese que la reina esta Acera era representada con un tronco de árbol, la representaban a ella. Entonces, ¿quién alimentaba ese tronco? Hermano, lo que era el proveedor, que era Baal, era que alimentaba. Entonces viene el Señor y quita, hermano, lo que es, pone en ridículo al proveedor o al Señor que ellos tenían. Lo erradica al Señor que ellos tenían, lo pone en ridículo. Entonces ellos se quedaron sin Señor. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se vuelve a su verdadero Señor, a su verdadero amo. Eso era lo que estaba llamando la atención el Señor. Por eso llegó Elías. Entonces el pueblo se viene, hermano, y ayuda a matar a los sacerdotes de Baal. Entonces, y también ahí estaba, como le vuelvo a repetir, la Acera, que la llaman algunos le llaman la reina de los cielos. Bueno, era supuestamente la consorte o la esposa de Baal. Pero eso no lo hace. Lo mismo pasó cuando venía la rueda rodando, cuando venía rodando esa rueda de cebada y golpeó a Madián. Pero a la tienda de Amalek no golpeó. La Biblia dice que golpeó la tienda. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba el que golpeó la tienda? Madián. Golpeó la tienda de Madián, pero la tienda de Amalek no la golpeó. Porque el Amalek, el Señor había dicho que él iba a tener pleito en generación tras generación tras generación. Entonces, si viera el Señor, lo que está interesado es quitar la carga, quitar los códigos en nosotros, los espíritus, los ancestros, quitar todo eso que nos hace a nosotros caer y dejar que la maldición entre en nosotros. Porque la maldición va a seguir, la maldición ahí está, y Dios tiene pleito de generación en generación, todo eso. Pero Dios está buscando un pueblo que Él sea el amo y Señor, que Él sea el proveedor, porque Dios, hermano, es un Dios celoso. O sea, Dios no quiere que nosotros nos sigamos prostituyendo con ningún ídolo. Y acuérdense que ya sabe usted cuáles son los ídolos, esas cosas, esos códigos, esas cosas que nosotros practicamos que no le agradan a Él. Se escucha como que fue un evangelio demasiado difícil, pero no. Muchos creen que no se puede llegar o no se puede terminar la meta, no se puede terminar la batalla, no se puede llegar a la meta. Pero yo le digo que sí, porque Pablo llegó a la meta. Y no solo Pablo llegó a la meta, sino que hubieron más hombres que llegaron a la meta. ¿Y por qué ellos llegaron a la meta? O sea, ¿qué? ¿Será que nosotros no tenemos la misma oportunidad de llegar a la meta? Entonces fuera Dios injusto. Ahora, como dijo el hermano, todos tal vez no mereceríamos el premio, pero en realidad no lo merecemos porque no corremos, no ganamos. Está medio contradictorio eso, pero todos merecemos el premio. Pero en realidad no lo ganamos porque no la corremos la carrera conforme a las reglas que se fueron. Entonces realmente nos damos cuenta que no lo merecemos y que no lo recibimos. Ahora, fíjense pues, en Elías vemos a este hombre
Entonces, y sucedió cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino. Viene y él lo transporta. Como vio que, mire hermano, usted sabe que cuando el pueblo se levanta en armas, no hay ejército que pueda parar. ¿Está de acuerdo conmigo? Aún los hombres, en los hombres sabemos eso. Cuando un pueblo, hermano, se levanta, realmente no hay ejército que pueda parar. Pero el pueblo no apoyó realmente, porque realmente no se volvió, siguieron cavilando en dos pensamientos. Y viene Dios, entonces arrebata. ¿Y qué pasó en el tiempo de Eliseo? Ahí ya está, ahí sufren las consecuencias, y es el tiempo tribulacionario. ¿Cuántos días se puede decir que hubo? 3 años y medio, dice, está hablando de los primeros, pero se lo levantaron a Elías. Hubo un arrebatamiento. Ahora, el pueblo se quedó con Eliseo, pero el pueblo empezó a sufrir, que es el tiempo tribulacionario, hermano. El tiempo de la gran tribulación. Ahora, mire pues, discúlpeme la redundancia, ahí dice, se lo tuvo que levantar, pero lo lleva. ¿Por qué? Porque no hubo el apoyo necesario para poder erradicar, porque, hermano, la gente no quería realmente obedecer a Dios. Entonces viene, levanta y lo lleva a Gilgal, y ahí viene la rueda, y él pasa, hermano, lo mete a un círculo, lo mete al pacto, y lo mete a un círculo, entonces, virtuoso. Porque de alguna manera Elías, con toda la falta de apoyo que había y lo que estaba sufriendo, Elías estaba angustiado. Entonces viene, hermano, y lo lleva ahí, ¿verdad? Lo lleva aquí, se puede decir, de Gilgal, lo lleva al Jordán. Y veamos otra vez que como que vinieran rodando, hermano, entonces bota aquí, porque si usted se da cuenta, el Jordán, ¿qué significa el Jordán? El que se humilla, ¿verdad? Pero ¿por qué? Digamos, para humillar a alguien, ¿qué hace Dios? No dice que el que sea exaltado será humillado. Entonces, para humillarlo a uno, ¿qué hace Dios? ¿Qué cree usted que hace? Lo deja que se exalte. Lo confronta. Le dice una verdad nada más. Le dice la verdad nada más. Y la verdad que hace, incomoda, pero no peca, ¿verdad? Es la verdad. Ajá. Pero a ver si la iglesia, nosotros los ministros, tenemos que llevar al Jordán a la iglesia. Amén. Pero se tiene miedo de decir la verdad porque se le van a uno. Se le van. Yo sí les digo la verdad. Y por eso muchos dicen, ustedes lo han visto, que se han ido. Usted mismo lo ha visto. Y después es que usted tiene la culpa, porque me dijo, usted tiene la culpa porque él les habla así. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que yo le esté manoseando, que estén viendo las llagas? Yo no soy ningún perro. Porque yo quiero que usted se vaya, Señor, el galardón. Entonces, será humillado, y al humillar, cuando uno está aquí humillado, lo tumba. ¿Verdad que sí? Lo tumba. Eso fue lo que pasó. Entonces, hermano, ahí, después, como se humilló, lo cruzó el Jordán, ¿y qué pasó? Se lo levantó. Ahí se lo levantó el Señor. Hubo un arrebatamiento de Elías. Pero lo tuvo que llevar a Gilgal. Ahora, entonces, para seguir, Jeremías, así rápido, sí, yo creo, la pérdida, entonces, y es en el tiempo de Jeremías. ¿Qué significa Jeremías, Dios? Jehová pone en orden. Jehová pone en orden. ¿Y por qué? Entonces, antes de Jesús, llegó, se puede decir que dijeron Jeremías, ¿verdad? Antes del hijo del Dios viviente, dijeron Jeremías. Entonces, ¿qué era usted cree que Dios se va a llevar un desordenado? No. Para ponerlo en orden a usted, ¿qué es lo que van a hacer? La verdad. Es que ese es el problema. Mire, hermano, si yo llego a su casa
Yo llego a su casa, por ejemplo, llego a la casa de Mari, le digo, oye Mari, mira todo eso, es un tiradero, una regla de las camas. Y mira la ropa de Dios ahí sin planchar, hombre, y tirada ahí en todos los chupos que tienes ahí. Y al baño, todo eso mojoso en el baño, ahí sin lavar el baño de mi casa. Y a la cocina, llegar los trastes todos sucios, hermano. O sea, oye, ¿y qué va a decir? ¿Verdad que eso es poner en orden? Amén. O sea que si llega a nuestra vida el Señor, ¿y qué va a llegar con usted? Hermana Juanita, congréguese, no se me ande quedando. Porque hay un desorden allí. Un ejemplo, ¿no? Y empieza, llega a nuestra casa y llega a poner en orden. Oye, no sea que llegue conmigo y oye, no sea muy tragón. La palabra te la quieres tragar en un día, porque eso a veces me pasa yo y se me olvida hasta que el sol me está pegando, hermano, y me está dando. Porque es que es una pasión. Yo quisiera, ¿sabe, hermano? No es que esté obsesionado, pero yo quiero, y yo no soy ningún haragán. Y yo tengo mi trabajo y voy a agarrar mi trabajo de nuevo, hermano, porque ahorita me están limpiando el récord de los puntos que me habían quitado una licencia, y yo voy a agarrar mi trabajo de nuevo. No, y es que voy a agarrar mi trabajo. Y mire, le voy a contar eso. Anoche me levanté porque entendí lo que le dieron a Abraham en el tiempo cuando se le apareció Melquisedec, y me levanté a orar. Dice que me levanté a orar y empecé a pedir por todos y que Dios los prosperara, que Dios le quitara eso que tienen, porque si me dieron los derechos sobre ustedes para poder reclamar, yo voy a